Bueno, gracias por continuar en sintonía con nosotros aquí en Conexión Cristiana Radio, el 1010 AM en la ciudad de Phoenix. Mi nombre es Berta Álvarez, este es su programa Una Esperanza para la Familia y se encuentra aquí mi amiguita y mi hermana en Cristo, Alicia. Mucho gusto, buenas tardes, buenos días. Son bienvenidas a escuchar este programa. Esperamos que sea mucho de bendición para sus vidas. Así es. Y hemos estado analizando sobre el tema del duelo, el duelo que a veces experimentamos en nuestras vidas cuando tenemos pérdidas materiales, de trabajo, de relaciones, pero también implica las pérdidas de las ilusiones, los sueños o los anhelos. A veces hay aflicción o dolor por sueños no cumplidos, cosas que no podemos alcanzar o realizar en nuestras vidas. Entonces hemos estado mirando aquellas situaciones que nos causan dolor o aflicción y cómo irnos sobreponiendo, cómo ir caminando por este duelo a través de nuestras vidas. Y lo que hemos estado analizando es cómo cómo desarrollar una esperanza en nuestro caminar del duelo. Y vamos a ver esto analizando un pasaje en la palabra de Dios del libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, los versículos 19 al 25. Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 19 al 25. Vamos a deshebrar, ¿verdad? Así a hacer un análisis breve, ¿verdad? De este pasaje, estos versículos de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dicen estos versículos? En Lamentaciones 3, 19, del 19 al 25 dice: recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, la cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que le buscan. Ahí está. Este es un pasaje precioso, ¿verdad? Que habla de la realidad del sentir, la realidad de la aflicción que se está viviendo, ¿verdad? Y podemos ver que el libro en los Salmos, ¿verdad? El rey David describe situaciones en mucho detalle del dolor que él estaba experimentando, del tiempo del pecado que él mismo cometió, ¿verdad? El Salmo 51. En otras ocasiones él hablaba del miedo, del terror, sí. Mucho miedo, y él lo describe, ¿verdad? Describe a sus enemigos. Entonces, parte del caminar por la jornada del duelo implica el admitir, el dejarnos a vivir y sentir lo que estamos experimentando sin reprimir, sin negar aquel dolor o aquella aflicción. Entonces, una de las cosas que necesitamos hacer, número uno, es mirar nuestra situación sin negación. Es poder ir delante de Dios y decirle y describirle nuestra verdad. Y yo he hablado que parte de esto lo podemos hacer escribiendo. Cuando escribimos, ¿verdad? Cuando se vive una jornada de dolor y se practica el poder escribir, eso muchas veces se nos va a hacer más fácil el poderlo compartir, drenar. Derrama uno su sentir. Así es. Es por escrito. Y lo escribe, y entonces muchas veces es más fácil poderlo hablar, y parte de eso trae mucha sanidad. Es una sanidad grande el escribir, el poderlo compartir. Y aquí podemos verlo en los versículos 19 y 20, cómo se describe el sentir aquí en Lamentaciones en medio del dolor. ¿Qué es lo que dice?
Lamentaciones 19 y 20 dice, recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Aflicción, amargura, dolor, pesar, depresión, todo esto lo podemos ver aquí en estas palabras. Entonces eso implica el vivir la realidad, describir la realidad de lo que se está viviendo. Otra cosa que se puede hacer es alinear nuestros pensamientos con lo que nos dé esperanza, buscar cosas, analizar lo que estamos viviendo dentro de nuestra memoria para que pueda traernos esperanza en medio de nuestro sentir. ¿Qué es lo que dice el versículo 21? El versículo 21 de Lamentaciones dice, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Algo más me viene a la memoria. Muchas veces es importante enfocar situaciones, bendiciones, como hemos visto la gracia de Dios extendiéndose a nosotros en diferentes dificultades o necesidades para que nos ayude a mirar nuestro presente, la situación dolorosa con esperanza, de pensar esto no va a estar siempre así, ¿verdad? El Señor sí está pendiente de lo que estoy viviendo y eso nos va a dar el ánimo, la esperanza para seguir adelante. Exacto. Lo siguiente es que podemos aprender de aquellas cosas que nos puedan dar la esperanza en medio de la situación. Buscar qué es lo que podemos aprender, que podamos llegar a un punto de decir, ¿qué es lo que puedo aprender de lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que puedo aprender de lo que Dios me ha permitido experimentar? Mirarlo como quien no nos sentimos como un barco a la deriva, a veces nos sentimos, pero poder buscar aquello que podemos aprender, analizar, ver con los ojos de Dios para que lo podamos percibir de una manera distinta. ¿Qué es lo que dice el versículo 22? Dice el versículo 22 de Lamentaciones, dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Ahí están, el amor y la compasión de Dios, ¿verdad? No se agotan. No se agotan, están allí, están a nuestra disposición, a distancia de una oración. Exacto. ¿Qué tal? A distancia de una oración. Otra cosa que podemos hacer es persistir en los hechos porque Dios será siempre fiel con usted, conmigo, con nosotros. Dios va a ser siempre fiel y esto lo podemos ver aquí en el versículo 23. ¿Qué nos dice por ahí? Dice el versículo 23 de Lamentaciones, nos dice, cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Ahí está. Me encanta eso, porque está hablando esas... Y dice cada mañana, ya hace tiempo, ¿verdad? Platiqué con un pastor y él nos comentaba que él lo que hace en las mañanas se levanta y dice, este día es nuevecito, sin estrenar, Dios me lo ha dado, voy a ver qué es lo que Dios tiene para mí. Qué bonito, qué hermoso. Es una manera tan diferente de experimentar, de buscar de Dios, ¿verdad? Con una expectativa positiva. Y otra vez, no se trata de minimizar el dolor, pero yo creo que tener una actitud en medio de nuestro dolor, ¿verdad? Con estas expectativas, que cada mañana se renuevan sus bondades, que no se acaban, que la fidelidad de Dios es para siempre, de alguna manera habrá de traernos esperanza. Ahora, es importante, otra cosa es que dejemos que Dios nos llene plenamente, no solamente en parte. Dejarnos que Dios desborde su amor y su bendición plenamente en nuestras vidas. Vamos a ver qué es lo que dice el 24. El 24
24 de Lamentaciones 3:24 dice, por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. En Él esperaré. Y esperar no significa estar inactivos, no implica estar pasivos, bueno, pues aquí me voy a quedar a ver qué es lo que Dios va a hacer conmigo, sino que más bien es animarnos, levantarnos, salir de nuestra recámara, salir de nuestro aislamiento, de alguna manera buscar aquello que nos pueda ayudar a buscar esa esperanza en el Señor, en su palabra, en la oración, a través de personas a nuestro alrededor. Esperar en el Señor no implica inactividad. No. Es una combinación de fe, de esperanza en el caminar, en el continuo movimiento buscando la plenitud del Señor. Y por último, el versículo 25 es: inclínese a esta verdad para recibir la esperanza en su corazón. La verdad, buscando siempre la verdad del Señor. ¿Qué es lo que dice el versículo 25? El versículo 25 de Lamentaciones 3 dice, bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Con todos los que le buscan. Y parte de buscar implica la lectura de su palabra, la oración, ¿verdad? Esa es la búsqueda del Señor en la jornada del duelo, en lugar de quedarnos pasivos, aislados por tiempos demasiado prolongados, ¿verdad? Porque hemos analizado que en el duelo está un extremo, que es la negación o que es reprimir y decir todo está bien, ¿verdad? Poniéndonos esa careta de espiritualidad, de que no pasa nada, de que Dios está conmigo, es verdad, pero a veces se vive en un extremo reprimiendo el sentir. El otro extremo es encerrarse en una sentir de duelo, de amargura, de aislamiento prolongado, peligroso, que muchas de las veces puede posteriormente llevar a la persona a una depresión clínica, y eso es muy, pero muy peligroso. Entonces, es importante subir esos escalones, esos peldaños hacia una escalera de esperanza que nos ayude a salir poco a poco, despacio, sin ir demasiado rápido, pero tampoco sin estar estancados por demasiado tiempo, porque entonces puede ser peligroso. Ahora, ¿cómo se puede superar el duelo con la esperanza? Todos nosotros experimentamos profundo duelo y sufrimiento en diferentes etapas de nuestra vida. Si usted se mantiene encerrada o encerrado en la prisión de ese dolor emocional, usted se cerrará para toda esperanza. Usted dése cuenta que tiene un Salvador, el Señor Jesucristo mismo, quien experimentó el más severo duelo, quien agonizó en el jardín del Getsemaní con la angustia en su alma. Fue el Señor Jesús quien dijo en Mateo 26:38. En Mateo 26:38 Jesús dijo, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Ahí está. Entonces, el Señor Jesús experimentó como otras personas, ¿verdad? Como David lo llegó a decir en su dolor. Yo no me puedo imaginar el duelo de Eva cuando un hijo asesina a otro hijo. O sea, ¿cómo fue el duelo de Eva? ¿Verdad? Qué angustia, qué dolor. Entonces podemos ver que diferentes personas atravesaron el duelo en sus vidas, diferentes grados de dolor o de circunstancias.
Tamar, la hija de David, ¿verdad? Que fue violada por su medio hermano, una violación, un asalto sexual. Podemos ver a través de la Biblia diferentes circunstancias y personas que vivieron y experimentaron duelo. David cuando mataron a Absalón. Ahí está, su hijo. Su hijo. Y también era el hijo que lo había traicionado, Sí. que quería quitarle el reino. Sí, y Aún así, mucha turbulencia, ¿verdad?, en su vida. Entonces, podemos ver las situaciones de personas que experimentaron duelo, dolor, sufrimiento. Entonces, de todos podemos aprender algo, como lo podemos aprender del Señor Jesús. Ahora, para poder soportar estas tormentas del duelo y mantenernos anclados, ¿verdad?, firmes con dijimos que la esperanza puede ser nuestra ancla en el tiempo de la turbulencia. Algunas cosas que podemos hacer es recordar. Es importante recordar que las pérdidas y el duelo son muchas veces cosas naturales y debemos de permitirnos el poderlas procesar por algún tiempo en nuestras vidas. O sea, muchas veces el duelo son, por ejemplo, la pérdida de la salud, la vejez, el experimentar el nido vacío, ¿verdad? Cuando los hijos salen, todo eso nos trae alguna especie de dolor y debemos de dejarnos sentir esto porque es algo normal, circunstancial de nuestras vidas. ¿Qué dice 2 de Corintios 4:16? 2 de Corintios 4:16 nos dice, por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Renovarnos día tras día. Renovarnos día tras día, manteniendo la esperanza en nuestra vida es parte del procesar del duelo. Debemos de buscar a Dios, ¿verdad? Buscar a Dios, y dijimos que Dios está a distancia de una oración en medio de nuestro duelo y de la tristeza. El Salmos 34:18, ¿qué dice? El Salmo 34:18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Ahí está. Salva a los de espíritu abatido. El Señor está cerca, aunque no lo sintamos, aunque no creamos, ¿verdad? Él está cerca de nosotros. Otra cosa es que podemos reflexionar en los gratos recuerdos del pasado para que esto nos ayude a procesar el duelo en algunos eventos específicos. Yo creo que parte del propósito de Dios, de las muchas veces que dice acuérdate, nos está recordando. Acuérdate, Él quiere que recordemos. Y a veces podemos tener bendiciones grandes en nuestras vidas, contestaciones a nuestras oraciones del Señor, pero se nos olvida. Y luego viene tiempo de aflicción y nos mantenemos en ese estado de tristeza y de agobio, pero no recordamos las muchas bendiciones del Señor. Y a veces es bueno hacer una lista de agradecimientos. Yo tengo una libreta, ¿verdad?, que me gusta estar anotando bendiciones del Señor, y como que eso de alguna manera me cambia mi mente al estar recordando las bendiciones del Señor, poniéndolas, escribiéndolas. ¿Qué dice Eclesiastés 3, el 1 y el 4? El 1 y el 4. Es una parte del 1 y otro poco del 4. Ok. Dice, todo tiene su tiempo. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar, estar de luto, y tiempo de bailar. Ahí está. O sea, todo hay tiempo para todo, ¿verdad? Entonces, es cosa de analizar situaciones, vivencias de abundancia, por decir así, en medio de nuestra escasez. Otra cosa que se puede hacer es buscar a alguien con quien hablar para poder compartir su dolor. Y como estaba diciendo antes,
a veces el escribir, anotar lo que estamos viviendo y poderlo compartir es muy bueno. No tenemos que salir y, ¿verdad?, dejar que las cosas, no pensar en aquello que nos aflige, pero podemos ver lo que estamos viviendo y tratar de extendernos hacia afuera. Ahora, en medio de todo esto, hay algo que queremos compartir con ustedes y nuestra hermana nos va a compartir algo, ¿verdad?, que tiene especial, que nos puede ayudar en este tiempo cuando estamos viviendo un duelo en nuestras vidas. Sí, hemos visto acerca de la esperanza y si ustedes vieron, todo es acerca del Señor Jesucristo. Así es. Entonces, Dios no está lejos, muchas personas me han dicho a mí, pues no conozco la Biblia, no he leído la Biblia, y nuestro sentir y lo que hemos experimentado y aprendido es que no necesitamos conocer toda la Biblia para saber cómo Dios puede estar tan cerca de nosotros que solamente necesitamos conocer 3 verdades muy facilito que están en el libro de Romanos, y esas verdades son para conocer esa cercanía de Dios. Es que la Biblia dice que todos somos pecadores, que como no hay justo, dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Eso quiere decir que nosotros estamos fuera de la gloria de Dios. ¿Qué nos separa de la gloria de Dios? El pecado. ¿Cuál pecado? El que nosotros heredamos de Adán y Eva. Entonces, la segunda verdad, la primera verdad es que todos somos pecadores. La segunda es que hay un castigo para el pecado, la destitución de Dios. Entonces, porque dice en Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Entonces, el castigo de Dios por el pecado es la separación del alma con Dios. La tercera verdad, y es la más hermosa, es en Romanos 5:8, donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la verdad más preciosa que tenemos en la palabra de Dios. Y no solamente en un versículo, hermana, en toda la Biblia. Entonces, lo que uno debe de hacer para poder tener ese perdón de Dios es reconocer que hemos pecado contra Dios. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Y vamos en este momento, todas las personas que deseen el perdón de Dios, yo voy a hacer una oración y ustedes pueden repetir. Que esta oración, esta verdad está en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 13, que dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, en este momento vamos a orar. Todos los que están escuchando, que quieran la cercanía de Dios, porque todo viene de Dios, entonces vamos a hacer una oración. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle, Dios mío, hasta este momento yo no sabía de tu perdón, yo no sabía qué hacer para que tú me perdonaras y que pudieras estar dentro de mí. Y en este momento yo acepto que soy pecador, pecadora, y en este momento te digo, me arrepiento de todos mis pecados, tú los conoces. Y te abro la puerta de mi corazón con arrepentimiento y te invito a entrar. Y desde hoy voy a poner toda mi confianza de que tú vas a estar y vas a seguir estando para siempre en mi corazón por el hecho de mi confesión de ser pecador y de arrepentirme de mis pecados. Entonces, en este momento
Yo te abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar. Y desde hoy voy a poner toda mi fe, toda mi confianza que tú estás dentro de mi corazón y que vamos a ir al cielo.